Sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy, de manera dramática, sigue siendo derramada en el campo del mundo, con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Pero recordemos que mártir no se nace. Es una gracia que el Señor concede y que concierne, en cierto modo, a todos los bautizados. El arzobispo Romero recordaba: debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor. Dar la vida no significa solo ser asesinado. Dar la vida, tener el espíritu de martirio, es entregarla en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, en ese silencio de la vida cotidiana, dar la vida poco a poco. El mártir, en efecto, no es alguien que quedó relegado en el pasado, una bonita imagen que engalana nuestros templos y que recordamos con cierta nostalgia. No, el mártir es un hermano o una hermana que continúa acompañándonos en el misterio de la comunión de los santos y que, unido a Cristo, no se desentiende de nuestro peregrinar terreno, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Y cuántas veces a personas que ya han dado su vida o que han muerto, se las sigue lapidando con la piedra más dura que existe en el mundo, la lengua. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. A salvar a sus siervos. En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo: ¿es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetáis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido? Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la citara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados al punto al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos?
Sidrac, Misac y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos a que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago, y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó y al verlos vivos preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, Majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno sin sufrir nada? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito eres, Señor Dios. A ti gloria y alabanza por los siglos. ¿Todos? A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. ¿Todos? A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú que sentado sobre querubines rondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres la bodega del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. ¿Todos? Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais,
porque yo salí de Dios y aquí estoy, pero no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está hecho con el donador, la mamá de María. Bueno, pues recordamos que San Óscar Arnulfo Romero, o San Romero de América, como desde el principio el pueblo le dijo y Monseñor Casaldáliga le habló así, fue canonizado en Roma por el Papa Francisco el 14 de octubre de 2018, juntamente con el Papa San Pablo VI y otros 5 santos. Es maravilloso que el Papa Francisco, iluminado por el Espíritu Santo, haya canonizado juntos a Pablo VI y a él. Pablo VI le tocó terminar el Concilio Vaticano II y a Monseñor Romero le tocó cumplirlo hasta con su vida, ¿no? En su diócesis. Podemos decir que Monseñor Romero, San Romero de América, es un don extraordinario para toda la Iglesia Católica, pero también es un don maravilloso para los cristianos no católicos. A mí me admira mucho que la Iglesia Anglicana haya esculpido una escultura grabada en el pórtico de su catedral en Westminster, Inglaterra, junto con la de Martin Luther King y el gran teólogo Bonhoeffer. Es que los anglicanos. Y recuerdo que el presbítero Francisco Martínez de la iglesia de aquí enfrente de San Pedro Mártir, cuando lo invitaba yo a la celebración de Monseñor Romero, me decía: Padre Jesús, nosotros tenemos años en nuestra liturgia celebrar a Monseñor Romero y a Juan 23. O sea que ellos lo celebraban obligadamente en su liturgia desde hace muchos años. Y le decía yo a él, pues ustedes nos ganaron, ¿verdad? Pero pues ellos lo veneran también, ¿verdad? Y tienen la obligación de hacer memoria este día en su liturgia. Y podemos decir también que es un don de Dios no nada más para la Iglesia Católica, para las iglesias cristianas no católicas, sino también para toda la sociedad, para toda la humanidad, porque en 2010 la Organización Mundial de las Naciones Unidas declaró el 24 de marzo, en honor a él, como Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre la violación de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Ya quedó fijado allí. ¿Verdad que es un signo bonito de dignidad y defensa de los derechos humanos para toda la humanidad? El día que fue beatificado allí en El Salvador en el año 2015, ya que tuvimos la dicha de asistir Diego, que está aquí presente, Mario, que está allí también participando, Padre Rubén, Padre Omar y Lulú, ¿verdad? Y tuvimos la dicha cuando fue el momento de declararlo beato en aquella grandísima asamblea litúrgica maravillosa en El Salvador. El decreto de su beatificación, dijeron por qué lo beatificaban. En primer lugar, lo reconocían como obispo mártir. Y el Papa dijo que era un pastor según el corazón de Cristo. Y fue un pastor que en realidad olió a oveja, ¿verdad? Como dice Francisco, porque las ovejas luego huelen al pastor que es santo y lo siguen. Segundo, dijo que un evangelizador y padre de los pobres. Les anuncia siempre la buena noticia, especialísimamente con sus homilías y el testimonio de su vida, siempre al lado de los pobres.
Y tercero, dijo que era un testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, fraternidad y paz. Estas tres características maravillosas, el testigo del reino de Dios, de su justicia. Por eso es que hoy no hacemos más que darle gracias a nuestro Señor y a Monseñor Romero, de que Él fue atento a la voz de Dios. En la oración fue un hombre de oración. Por múltiples ocupaciones que tuviera, nunca dejó de orar. Y Él invitaba a todos a entrar a ese íntimo de la conciencia de cada uno para encontrarnos con Dios, hablar con Él y ahí decidir nuestra vida. Dios nos concede el don de la oración, la que cultivó Monseñor Romero, y que esa fue su fuerza de Él, que iluminó su palabra y entregó su vida por los demás. El Evangelio de hoy nos habla en este diálogo que tiene Jesús, la que nos narra San Juan, del diálogo que tiene con los judíos. En esa época, pues, se refiere a la comunidad que formó San Juan, en que ya había judíos que habían venido tradicionales, que les costaba todavía liberarse de la ley de Moisés, pero había judíos ya más firmemente adheridos a Jesús. Y por eso les habla de la libertad. Dice que la verdad los hará libres. Y la libertad es uno de los dones y de los derechos humanos más preciados. La libertad de los pueblos y la libertad de la persona. Y yo creo, Monseñor Romero fue libre porque amó a Dios y a su prójimo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. La libertad de los pueblos, cómo anhelan los pueblos su liberación, toda la historia de los pueblos en su independencia. Entonces aquí en México estamos celebrando hoy el bicentenario de la proclamación de la independencia. Estamos celebrando también los 700 años de que se fundó México Tenochtitlan. Y recordamos la invasión hace 500 años por parte de los europeos, ¿verdad? Entonces, la libertad es el don más precioso. Y Monseñor Romero defendió la libertad. ¿Por qué? Porque defendió a la persona en su dignidad como imagen e hija de Dios. Eso fue lo más importantísimo. La fe que tenemos en Jesús nos lleva a proclamar a Dios como Padre y nosotros como hijos y hermanos entre todos, y por consiguiente luchar por esa liberación que oprime a los pueblos fue el gran don de Monseñor Romero. Con su palabra profética anunció la buena noticia del amor de Dios y de su misericordia, denunció todo lo que oprime al pueblo y llamó siempre a la conversión. Siempre llamó a la conversión. Lo que más le dolía es que la violencia en su país fuera a escalar a la guerra, que después de su muerte, desafortunadamente, sufrió 12 años de guerra y después se firmaron los acuerdos de paz. Hoy pues a este buen pastor y mártir nuestro, nos unimos a dar gracias de su testimonio. Aquí la comunidad de San Pedro Mártir lo sentimos muy cercano porque esta parroquia también fue erigida en un momento muy especial, allá en septiembre de 66, cuando acaba de terminar el Concilio Vaticano II. Fue marcada por esa renovación eclesial. Y después en 68 Medellín, donde los obispos de Latinoamérica denunciaron ver esas nuevas estructuras y el pecado social que oprime a los pueblos y llamaron a una liberación. Y después vino Puebla en 79, en la que participó Monseñor Romero. Entonces Monseñor Romero fue fiel
en comunión siempre con el Papa, en comunión con la Iglesia, ¿verdad? Y siempre en comunión con su pueblo. Por eso, Monseñor Romero, fiel al magisterio de la Iglesia, este magisterio que acabamos de decir, pues la parroquia fue creciendo también con esa iluminación del Vaticano II, de Medellín, de Puebla, y fue lo que fue iluminando también su testimonio de solidaridad en sus luchas y en su vida personal y comunitaria. De manera que celebrar a Monseñor Romero es celebrar, pues, finalmente al pueblo de Dios, ¿verdad? Que habla a través del testimonio de tanta gente, de ese testimonio que hizo de Monseñor Romero un santo, ¿verdad? Por eso decía Monseñor Romero, el ser obispo de este pueblo no cuesta, porque es un pueblo santo, ¿verdad? No que lo idealicemos, no es también pecador, pero es un pueblo en el cual el Espíritu de Dios habla con tanta entrega en medio de sus sufrimientos, ¿verdad? Así podemos decir nosotros también que ese pueblo de Dios, en el cual sigue hablando, ¿verdad?, de amor, de justicia, de dignidad, de anhelos de paz y de amor, ¿verdad?, es el pueblo que se sigue manifestando y que va dando sus santos. Muchos no subirán a los altares como Monseñor Romero, ¿verdad?, pero son los santos de al lado, de la puerta de al lado que habla el Papa Francisco, de mi vecino, de mi vecina, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de cuánta gente solidaria. O los santos que hoy han dado tanto testimonio con motivo de la pandemia, de entrega en primera línea, de riesgo y de peligro, ahí frente a los enfermos de COVID, arriesgando su vida para proteger la vida. Son nuestros santos. Y no más los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y todo el personal sanitario y todos los que sirvieron en medio de esta pandemia arriesgando su vida, son los santos de hoy. Y eso es lo que celebramos, cómo Dios se manifiesta en todos ellos. Entonces, Monseñor Romero, que supo ser un pastor, que supo escuchar a Dios en la oración y supo escuchar el grito de su pueblo y solidarizarse con él, iluminarlo con la luz del Evangelio, con la misericordia de Dios. Entonces, el que nosotros hoy estemos por aquí, celebrando a Monseñor Romero, pues nos unimos así a la Iglesia salvadoreña y a todo este pueblo que dio por fruto a Monseñor Romero. Pero los santos son universales, no nomás le pertenece a El Salvador, sino a toda América Latina y al mundo. Cuando alguien ya es declarado santo, es santo de la Iglesia universal. Y recordemos que los santos nos los propone la Iglesia por 3 motivos. Una, porque son ejemplo de vida, nos dan testimonio del que estamos hablando. 2, porque son intercesores ante Dios por nosotros. Y 3, son nuestros protectores. Entonces hoy le pedimos a Monseñor Romero, por cada uno de nosotros, que interceda para que Dios nos conceda lo que cada uno más necesita para ser un mejor testigo de Él en sus circunstancias concretas, familiares, comunitarias, laborales, en sus compromisos también sociales. Eso lo pedimos. Y le pedimos también a Monseñor Romero que nos alcance la gracia de buenos pastores, de manera particular a esta parroquia que guarda sus reliquias, su reliquia de su sangre derramada, que mande buenos pastores, que amen y se entreguen cada día por el pueblo, que sepan escucharlo, respetarlo y caminar en sinodalidad junto con el pueblo en el seguimiento de Jesús. Y dar testimonio junto con los hermanos de otras iglesias como la iglesia anglicana con quien convivimos, la iglesia mormona, ¿verdad?, con quien convivimos, y dar testimonio también los laicos en su compromiso social. Hoy que el Papa Francisco nos ha regalado la encíclica Fratelli Tutti,
hermanos todos, ¿verdad? En que el Monseñor Romero trabajó con su vida por la fraternidad, ¿verdad? Que así también el pueblo sepa trabajar por esto. Y pedimos de una manera especial por los laicos que están en la organización popular. El Papa Francisco, como cosa única en el mundo, ha convocado a 3 encuentros mundiales con los movimientos populares. Fíjense, y en encíclica Fratelli Tutti los nombra, dice que para que haya un progreso en los pueblos que sean sujetos de su propio destino, es necesario escuchar a los de abajo, al pueblo que toma conciencia, se organiza a sus gritos de justicia y de paz. Entonces yo quiero también agradecer mucho, ¿verdad?, el testimonio que nos dan los hermanos del movimiento popular y que ojalá fueran reforzados, dar testimonio en estas dimensiones, el testimonio personal, único, irrepetible que cada quien tiene que dar, el testimonio en su familia, de comprensión, cariño, reconciliación, aceptación, diálogo, el testimonio en la comunidad que nos toca vivir, ¿verdad?, eclesial como en los pueblos o colonias, y el testimonio también nacional, ¿verdad? Yo creo que estamos viviendo un momento estelar en nuestro pueblo. Yo creo, ¿qué pensaríamos, señor Romero, de que este pueblo mexicano, el cual visitó varias veces, haya decidido un cambio profundo en las votaciones de 2018, el año en que él fue canonizado? ¿Qué pensaríamos, señor Romero, de la transformación que se está llevando a cabo? ¿Qué pensamos, señor Romero, de este gobierno que está teniendo una relación de dignidad frente a los poderosos del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Europa? ¿Qué pensamos, señor Romero, de un gobierno que está teniendo unas relaciones de solidaridad fraterna, por ejemplo, con Bolivia, y que nos está visitando el presidente de Bolivia, ¿verdad?, y toda la solidaridad para salvar la vida al expresidente Evo Morales, la relación con Argentina? ¿Qué pensarán, señor Romero, de cómo este gobierno está pidiéndole a Estados Unidos que ayude a Centroamérica con programas, ¿verdad?, para que la gente no tenga que emigrar de Centroamérica a Estados Unidos, ¿verdad?, sino que haya fuentes de trabajo en El Salvador, Honduras, Guatemala, todos estos países? De manera que yo creo que este es un momento luminoso, ¿verdad?, que tenemos que aprovechar y participar ante tanta falsas noticias y agresiones y todo, ¿verdad? Que podamos nosotros, pedimos, señor Romero, que nos eche una manita a nuestro pueblo mexicano, ¿verdad?, como a toda nuestra América Latina. Se lo pedimos de corazón. Y pues yo le doy gracias a nuestro Señor, ¿verdad?, de celebrar esta Eucaristía en este día tan significativo, ¿verdad? Y admiro a los hermanos, especialmente aquí a Henry, que intuyó que pudiera verse en lo que es aquí este oratorio, está el Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, pues que ya hace años que ya no actuaba, que aquí se hicieron un oratorio. Y yo creo que es verdaderamente significativo, ya que el movimiento popular que hace 47 años surgió, los mismos campesinos de aquel entonces, muy profundamente religiosos, nos llamaron al obispo mormón de aquel entonces, don Salomón, ¿verdad?, y al ministro episcopal de entonces, ahora son anglicanos, pero episcopal, ¿verdad?, el señor García, y a su servidor, porque dijeron, esta lucha tiene que estar acompañada por nuestra fe. Ustedes son pastores, no nos dejen solos, acompáñenos. Entonces es un movimiento que es independiente, no depende de la iglesia, ¿verdad?, pero sí tiene la característica de que ha sido acompañado desde su fe. Así que yo agradezco mucho también a ellos, y por eso que lleve el nombre de don Sergio Méndez Arceo. Don Sergio, que pues desde que fue el martirio de Monseñor Romero,
echó las campanas a doblar en su catedral y reforzó su solidaridad con toda Centroamérica y fundó el Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y hay una solidaridad muy bonita de los pueblos. Entonces, démosle gracias a nuestro Señor. Dios nos dé la libertad, ¿verdad? Podemos tener esclavitudes por ahí, como dice Jesús en el Evangelio. Y es un proceso que tenemos que liberarnos de ellas. Cada uno de nosotros sabe qué esclavitudes tiene para ayudar a la liberación de otras esclavitudes, ¿verdad? Pues que así sea y que pongamos aquí sobre el altar del Señor, donde Jesús, ¿verdad? Monseñor Romero, al terminar su homilía y al empezar a disponer el cáliz, el vino y las hostias, es cuando recibe la bala en su corazón, ¿verdad? Y le tocó, si el Evangelio, si el grano de trigo no muere, no da fruto, ¿verdad? Que así nosotros le pongamos al Señor toda nuestra vida para que sea también una entrega constante a los demás. Que así sea. Bueno, los invito a que participemos, pueden abrir sus micrófonos y hagamos unas peticiones a nuestro Señor, ¿verdad? Voy a empezar, ¿verdad? Hermanos, con el ejemplo de los santos que fueron en su vida sal de la tierra y luz del mundo, como Señor Romero, uniendo nuestra oración a la de la inmensa multitud de los que están en la presencia del Señor, oremos confiadamente diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los creyentes en Cristo, para que como los santos seamos testigos del amor de Dios en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia del Salvador, de quien recibió la fe, que ha sido ya inscrito en el libro de los mártires, para que por su intercesión dé frutos abundantes de nueva evangelización, y por toda nuestra América Latina, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. ¿Alguna otra petición? Yo quiero pedir por todas las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, que Dios sabe muy bien que tenemos en nuestros corazones, y quiero pedir porque nos siga protegiendo a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras familias. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, Señor. Pues igual por todas nuestras familias, por los que no tienen trabajo, por los jóvenes, por los enfermos y por toda nuestra patria. Que Dios nos siga bendiciendo y podamos salir adelante en todos los obstáculos que vengan, porque Él está con nosotros. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que en este momento están entregando su vida al Señor, ya sea en el hospital o en sus casas, por todas ellas roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También, señor Isidro y su esposa Carmelita, que vienen aquí por las arboledas. Don Isidro, que ha estado muy delicado de su salud, ¿verdad? Nos piden oración para que salgan adelante.
y por todos los enfermitos que hay aquí ahorita en la comunidad, recuperándose, los que están también pedir por la hermana María Elena Barrón, que manda un saludo, la hermana religiosa también, Marta Gamboa, desde El Salvador, manda un saludo. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos, Señor. Están en la misa Aarón y Efi, ¿verdad? Está también la mamá de María Elena. Tampoco pueden salir, pues Marichuy y Domi, que pues han sido en medio de su enfermedad, ahorita una limitación grande física, pero que espiritualmente han sido un pilar para todos nosotros. Pedimos por ellos para que nuestro Señor los siga sosteniendo. Oremos al Señor. Te rogamos. Te rogamos, Señor. Señor, te pedimos por todos los trabajadores de la salud en esta labor tan importante que tienen de llegar hasta los enfermos, para que nuestro Señor encuentre, para que a través de ellos nuestro Señor pueda llegar en su misericordia a todos los enfermos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y pedimos también por nuestro presidente, que se ha esmerado realmente porque haya una verdadera transformación en nuestro país. También por nuestra jefa de gobierno, pues que ha entregado también su vida en estos años para que tengamos una ciudad digna. Entonces, que Dios los proteja, los libre de sus enemigos y puedan llegar a concluir bien la obra que se les ha encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también hacemos muy presentes a todos los hermanos y hermanas de los diferentes colectivos, organizaciones como CISAL, que en otros momentos celebraban con nosotros a Monseñor Romero. Tampoco los olvidamos, ¿verdad? Para que sigan con sus compromisos en esta hora histórica de nuestro país y de nuestra América Latina. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por las familias de todos y cada uno de nosotros, que les colme de bendiciones a todas ellas. Y que a nuestro Papa Francisco también le siga dando fuerza y iluminación para que siga conduciendo esta barca que Jesús le ha confiado. Oremos al Señor. Te Te rogamos. rogamos, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, también para que se pueda vacunar lo antes posible a todas las personas, a las comunidades y al mundo en general, que su planeación estratégica de todo el mundo, incluyendo a la OMS, nos ayuden para que esto sea muy rápido y podamos controlar la pandemia. Y escuchamos Hacemos presente también al Padre Omar, por el cual Salvador nos obsequió esta imagencita de Monseñor Romero. O sea, él se encuentra en Roma, también por nuestros amigos, el Padre Héctor Valdepeña, por el Padre Sergio, por el Padre Rubén Sandoval, y todos los sacerdotes que aprecian y quieren esta comunidad, que sigan siendo buenos amigos de ella. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. ¿Dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar en la ciudad
esperanzas y fuerzas para andar, en las ciudades, en los campos, entre nosotros están, en las ciudades, en los campos, entre nosotros están, en la ciudad donde están, en el mar donde están, en la ciudad donde están, donde están. Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa la vida, cuando no tiene sentido ya luchar. ¿En dónde están los profetas que en otros tiempos nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar, para andar? En las ciudades, en los campos, entre nosotros están, en las ciudades, entre nosotros están, en la ciudad donde